Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final Historias de Reddit. Comencemos. Saludos, comunidad de Reddit. Hoy les traigo una historia que ha estado dando vueltas en mi cabeza y necesito compartir con todos ustedes. Cargada de emociones, una montaña rusa de mi relación con mi exnovia. Advertencia, esto va a ser una historia larga, pero les prometo que valdrá la pena cada minuto. Hace unos años, mi vida estaba llena de sonrisas y momentos felices gracias a mi novia, 26F, y yo, 24M. Éramos la pareja envidiable que todos querían ser. Nuestra relación parecía una película romántica, compartíamos risas, nuestras amistades nos adoraban y nuestras familias nos apoyaban. Pero, como bien sabemos, la vida puede dar giros inesperados. La historia tomó un giro audaz cuando mi novia propuso algo que nunca vi venir, una relación abierta. Aunque inicialmente dudé y luché con mis propias inseguridades y pensé que eso no estaba bien, finalmente cedí ante la idea de explorar territorios desconocidos juntos. Pensé que podría ser una oportunidad para fortalecer nuestra relación, jaja, qué tonto fui. Sin embargo, las cosas no resultaron como anticipamos. A medida que las semanas pasaban, noté que ella comenzó a pasar más y más tiempo fuera de casa. Como parte de nuestra relación abierta, establecimos algunas reglas básicas para mantener nuestra conexión principal: no pasar la noche con otras personas, regresar a casa antes de la medianoche y darnos un mes de espacio antes de tener cualquier tipo de contacto físico con terceros. Además, acordamos someternos a exámenes de ETS regularmente para garantizar la salud de ambos. Parecía un plan sensato para mantener nuestra relación fresca y emocionante. Sin embargo, la realidad demostró ser más complicada de lo que imaginamos. A medida que el tiempo avanzaba, comencé a notar que las reglas que habíamos establecido parecían volar por la ventana. Ella se volvió más evasiva acerca de sus actividades y las personas con las que estaba pasando tiempo. Fue en este punto que empecé a sentir que algo estaba fuera de lugar. El clímax de esta historia ocurrió en nuestro aniversario. Había planeado una velada romántica, pero ella nunca apareció. La ira y la frustración me invadieron, y finalmente me decidí a llamarla para confrontarla por su falta de compromiso. La llamada resultó ser intensa y emotiva, y tristemente, marcó el principio del fin de nuestra relación. Después de esa llamada, ella regresó a mi vida con arrepentimiento en sus ojos y la promesa de cambiar. A pesar de mi escepticismo, decidí darle otra oportunidad. Pero a medida que pasaba el tiempo, la tensión regresó cuando le recordé la importancia de someternos a exámenes de ETS. Su reacción fue de enojo, y aunque intentó seducirme para que cediera, mantuve mi posición. La verdad es que, en ese momento, ya estaba contemplando poner fin a la relación. Había decidido esperar a que nuestro contrato de alquiler llegara a su fin para evitar dejarla en una situación complicada. Durante esos meses de incertidumbre, la tensión entre nosotros aumentó y las emociones se intensificaron. A medida que el tiempo pasaba, las cosas solo empeoraban. Ella seguía mencionando al chico con el que estaba saliendo, y sus intentos de persuadirme para tener contacto físico con otras personas continuaron. Sin embargo, esta vez, me mantuve firme en mi decisión, aunque eso solo generó más discusiones y tensiones entre nosotros. Finalmente, después de semanas de insistencia, ella accedió a hacerse la prueba de ETS. Fue a un hospital local, y cuando regresó, me aseguró que todo estaba en orden. Pero aquí llega el giro más inesperado de todos. Además de ese resultado, tenía otra noticia que cambiaría todo. Estaba embarazada. Mi reacción fue más neutral de lo que esperaba. Le aseguré que estaría bien y que merecía ser feliz, incluso si eso significaba estar con el chico con el que había estado viéndose. Sin embargo, su reacción fue todo menos lo que había anticipado. Se derrumbó en lágrimas, y los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y ansiedad. A pesar de sus intentos de contactar al chico en cuestión, no recibió respuesta. La situación se volvió aún más compleja cuando su embarazo se volvió evidente para todos. Yo estaba ansioso por poner fin a todo esto y finalmente alejarme de la situación que había dominado mi vida durante tanto tiempo.
Finalmente, a solo 2 semanas de mi partida, logré escapar de esta relación complicada. Me mudé, corté toda forma de comunicación y comencé a reconstruir mi vida desde cero. Lo que ocurrió después me dejó completamente atónito. Descubrí que ella había dado a luz al bebé del chico con el que había estado viéndose. Se mudó a su estado natal para estar con su familia y criar a su hijo. Aunque ella sigue intentando buscarme y arreglar las cosas, decidí bloquear todas las formas de comunicación para poder seguir adelante. Esta experiencia me enseñó que el amor puede ser complicado y doloroso. A veces, nuestras decisiones bien intencionadas pueden llevarnos por caminos inesperados. Aprendí la importancia de cuidar de mí mismo y de no comprometer mis valores por el bien de alguien más. Si hay algo seguro, es que esta historia quedará grabada en mi memoria por mucho tiempo. Gracias por permitirme compartir mi experiencia y por ser parte de este viaje emocional conmigo. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.